Ok, bueno, ¿me puedes ayudar? Eh, Bienvenidos al curso de programación orientada a objetos del verano del 2017A. La idea de llevar este curso es tanto presencial para ustedes como en línea para algunos de sus compañeros también de la carrera. ¿Ok? El curso consta de 7 semanas aproximadamente, que es del día de hoy, 6 de junio, al 26 de julio. Entonces, tenemos tiempo, ¿no? Para aprender los principios de la programación orientada a objetos y para practicar en la codificación de la programación. Quiero platicarles un poco de los prerequisitos que deben de tener al momento de estar trabajando en la programación orientada a objetos. Su malla curricular les contempla que programación orientada a objetos está sugerida a partir del quinto semestre. Pero para eso, aunque no hay ningún prerequisito específicamente de materias en el sistema, sí hay en conocimientos. ¿Y qué es lo que deben de conocer previamente? Fundamentos de programación en algún lenguaje, ya sea C, Python o algún otro lenguaje, pero que conozcan ya estructuras de control, tanto iterativas como selectivas, como secuenciales. También que sepan funciones, procedimientos y bueno, a lo mejor que ya tengan conocimiento y que hayan utilizado, sepan estar trabajando en esto de la programación. Y estructura de datos, sobre todo estructura de datos porque les da muchas más bases para estar trabajando en la programación. Entonces, al menos considero yo que lo mínimo para estar tomando este curso tendría que ser fundamentos de programación. ¿Ok? Bueno, la evaluación es así, son 30% de tareas, que son 15 tareas aproximadamente, 40% el exámenes son dos, para que no sea tan complicado, sea solo un examen, hay que dividir los temas en dos y realizamos los exámenes. Y el 30% un proyecto final. El proyecto final lo empezamos a trabajar prácticamente las últimas 2 semanas y, y en el cual va a integrar todos los conocimientos de la clase. Bueno, les platico un poquito del contenido temático. Se divide en 5 unidades. La primera es la introducción a los lenguajes de programación orientada a objetos, donde les hablo un poquito acerca de la historia. Eso es lo que vamos a ver, de hecho, el día de hoy. Les voy a hablar un poco de cómo surge esta evolución del lenguaje de programación y por qué surge. También les hablo de cuáles fueron el primer lenguaje que utilizó los conceptos fundamentales de programación orientada a objetos. Y bueno, la idea es que la siguiente clase, la siguiente sesión, hablemos un poquito más de qué trata esto de la programación orientada a objetos. Pero bueno, básicamente es eso en la primera unidad. La segunda unidad son los fundamentos del lenguaje que vamos a utilizar. Nosotros vamos a aprender a programar orientado a objeto con Java, que es uno de los lenguajes más potentes para este caso. Y en la tercera son las características de la programación orientada a objetos y su implementación. Les comento, programación orientada a objetos se abrevia como POO en español, ¿sale? Y en la unidad 4 es la implementación de los tipos de datos abstractos y la unidad 5 es la interfaz gráfica de usuario. Al final ustedes van a poder crear un proyecto implementando todo lo que es el concepto de programación orientada a objetos, pero también en un ambiente gráfico con ventanas, botones, campos de texto, imágenes. Esa es la idea fundamental. Les comento un poquito acerca de los antecedentes. Vamos empezando. Esta clase es muy de teoría y básicamente es como para que vayamos analizando un poquito de qué va a tratar y entendamos un poco qué es lo que necesitamos nosotros para aprender de la programación orientada a objetos. Bueno, como les comento, los lenguajes y las metodologías en la programación han estado evolucionando. De hecho, si se fijan, existen varias metodologías o varias formas en las que nosotros podemos programar.
Una de esas es la programación estructurada, que es con la que generalmente aprendemos a programar. Y hay otra que es la programación orientada a objetos, que ahorita se los voy a platicar. Y también hay otras que son programaciones lógicas y funcionales. La idea de las dos primeras que les comenté, que es la programación estructurada y la programación orientada a objetos, es que son programaciones imperativas. Nosotros le damos instrucciones a la computadora y la computadora ejecuta esas instrucciones, a diferencia de la programación lógica, que la programación lógica nosotros solamente le damos reglas y el programa, nuestro programa, debe de seguir esas reglas para encontrar una solución a un problema. Bueno, los lenguajes y las metodologías han pasado de ser muy simples a ser muy complejos. Y esto no quiere decir únicamente, quiero decir con esto únicamente que es en la forma en la que se escriben o la forma en la que resuelven los problemas, sino los niveles de abstracción de la realidad. Más adelante vamos a hablar un poco de qué es la abstracción y por qué es necesario en la programación orientada a objetos conocer de abstracción. Los lenguajes de programación orientados a objetos pretenden aportar simplicidad a la tarea de programar grandes aplicaciones. Hoy en día, la programación orientada a objetos es fundamental en el desarrollo de software. Sin embargo, esta tecnología no es nueva y de hecho se habla que la programación orientada a objetos surge en los años 60, a finales de los años 60, y surge con Simula, que es como el primer lenguaje de programación orientado a objetos. Bueno, dado que la programación se basa en la idea natural de la existencia de un mundo lleno de objetos y que la resolución del problema se realiza en términos de objetos, es un tipo de programación más cercana a la forma en la que nosotros razonamos. Uno de los principales problemas de que la gente no le guste programar es que puede resultar un tanto complejo el iniciar en el mundo de la programación, sobre todo en la programación estructurada, ¿no? La primera vez que nosotros agarramos el lenguaje, generalmente aprendemos a programar en C y es un choque cultural grandísimo, porque tenemos que entender cómo la computadora va a entender lo que queremos, va a seguir nuestras instrucciones, cómo le vamos a tener que dar esas instrucciones y aparte hasta la forma en la que escribimos para que la computadora pueda seguir nuestras instrucciones. Entonces, bueno, la programación orientada a objetos buscaba precisamente que fuera más fácil ese primer momento, ¿no? Si nosotros entendemos el mundo como un proceso de objetos, que estos objetos tienen comportamientos y tienen características, y los objetos interactúan unos con otros, ¿por qué no podemos buscar una forma de programar que sea muy similar a este modelo, a la forma en la que nosotros entendemos la realidad? Pues eso quiere hacer la programación orientada a objetos. ¿Ok? Les hago un paréntesis acá y muchas personas piensan que la programación orientada a objetos por objetos se entienden como las ventanas, los botones y todos esos elementos de la vista o de la interfaz de usuario. Y en realidad no, ¿eh? O sea, en realidad objetos quiere decir la forma en la que nosotros vamos a entender el problema y vamos a encontrar una solución. ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, entonces la programación orientada a objetos surge como una solución a la programación de grandes programas y para solventar el mantenimiento de dichas aplicaciones, ya que en la programación estructurada el más mínimo cambio supone la modificación de muchas funciones o muchas líneas de código. En cambio, en la programación orientada a objetos solo es cuestión de añadir o modificar alguna clase o a lo mejor crear una nueva clase a partir de otra ya utilizada. Vamos a ver este concepto más adelante, que es el concepto básico de la programación. Es las clases, los objetos y la herencia. Cuando se crearon las primeras computadoras, todavía no existían los lenguajes de programación. El lenguaje de ensamblador se puede considerar como el primer lenguaje de programación, pero el lenguaje ensamblador obviamente eran instrucciones a muy bajo nivel que resultaban muy difíciles de entender para nosotros como seres humanos, porque en realidad eran prácticamente instrucciones que entendía un procesador.
y solamente había una tabla de instrucciones y nosotros teníamos que ir a ver qué significaba esa instrucción en esa tabla para poder entender. Entonces esto se vuelve muy complejo y los lenguajes de programación quieren acercar más el lenguaje de programación a nuestro lenguaje natural. Entonces, básicamente, muchos lenguajes de programación ahora, como por ejemplo Objective-C o Swift 3, en realidad cuando tú estás programando en esos lenguajes es muy natural estarlos leyendo el código y pareciera que estás hablando en inglés completamente y le estás dando una instrucción en inglés a la computadora. Y básicamente para allá es para donde dictan los lenguajes de programación. Bueno, a partir de este momento empezó la evolución de los lenguajes de programación y algunos lenguajes contribuyeron a la evolución de los lenguajes orientados a objetos. Por ejemplo, está Lisp, está el Simula 60, desarrollado en Noruega, está C, está Pascal y está Ada. Estos son algunos de los lenguajes, ¿no? Estos lenguajes no incluyen mecanismos para la programación orientada a objetos, pero sus características sirven de base para la construcción de los mecanismos futuros que van a venir. Más adelante vamos a ver que la programación orientada a objetos está sentada sobre 4 pilares muy importantes, ¿ok? Y esos pilares son los que dictaminan ya la construcción de esta programación orientada a objetos. Bueno, la programación orientada a objetos empieza a destacar durante la década de los 80 debido a la disponibilidad de extensiones orientadas a objetos en los lenguajes más populares y de hecho que es C y Pascal. De hecho, C sigue siendo un lenguaje muy utilizado a nivel mundial y bueno, y después de C y estarle sumando características a este lenguaje es lo que construye C++ y posteriormente C#, ¿no? Lo que hace que estos lenguajes ya que sean completamente orientados a objetos. Bueno, estos lenguajes tienen una característica muy importante y es que el C y Pascal guardan la compatibilidad con sus antecesores, tomando en cuenta la programación estructurada, a las que engloban y dotando al programador de nuevos elementos para el análisis y el desarrollo de software. O sea que no solamente se puede hacer programación orientada a objetos, por ejemplo en C++ o en C#, ¿no? Sino que también podrías estar trabajando en programación estructurada sin ningún problema. En los años 90, la programación orientada a objetos ya se hace prácticamente presente en todos los lenguajes y sobre todo aparecen los sistemas operativos orientados a objetos. También los entornos de desarrollo orientado a objetos con muchas facilidades para programar, ¿sale? Hasta con métodos de programación visuales o programación por eventos, que también se les conoce. Sun desarrolla el lenguaje Java en el año 90 y de hecho Java se convierte en uno de los lenguajes de programación favoritos en este tema de la programación orientada a objetos. Y ya bueno, en los últimos años ha estado Microsoft desarrolla .NET, también C#, Java y C++, ¿sale? Que son los que conocemos. Quiero enseñarles una gráfica que habla un poquito de la evolución del lenguaje en medida de su complejidad. Entonces podemos ver que están algunos lenguajes como COBOL, Pascal, Ada, Visual Basic está ahí como a la mitad, C, C++, y se fijan, digo, más o menos quiero ver si entienden la relación de la gráfica, o sea, la parte inferior izquierda del recuadro sería como lo menos sin evolucionar y lo más fácil. Y entonces conforme se va desplazando hacia la derecha y hacia arriba, va haciendo mayor evolución y más complejo. Entonces, aunque en esta gráfica puede ser que se vea así como dices, ay, bueno, entonces C# y Java es lo más complejo y lo más evolucionado. En realidad no es tan complejo programar en Java.
Si nosotros ya tenemos bien sentadas las bases de las estructuras de control en un lenguaje de programación, lo demás únicamente es sintaxis, o sea, cómo escribimos las cosas que vamos a programar. No hay ningún otro problema, ¿ok? Bueno, a medida que el software tomaba importancia, no solamente en el ámbito de la tecnología, sino cuando todas las personas empezaron a ver que los software podían solucionar el problema en alguna empresa, vinieron los primeros problemas relacionados a la programación. Conforme estábamos aumentando los problemas que queríamos resolver, pues también era un problema muy grande el controlar cómo íbamos en controlar el desarrollo de nuestro programa y también darle mantenimiento y tratar de resolver los problemas que podían surgir al intentar dar ese mantenimiento. Entonces, un intento de solucionar estos problemas aparecen las metodologías de programación. Y bueno, una metodología simplemente son las reglas y el conjunto de reglas para simplificar las tareas de desarrollo, de diseño, de estimación de costos y de mantenimiento de un sistema informático. Eso es todo lo que es la metodología o paradigmas que también les hablan de orientado a objeto. Bueno, las metodologías de programación son los modelos sobre el cómo se diseñan e implementan los programas. Diferentes modelos tienen como resultado diferentes técnicas. Que cada técnica sea distinta no implica que sea la verdadera y que las demás sean falsas. Simplemente son diferentes formas en las que se va a llegar a un problema, ¿ok? Entonces, cuando nosotros estábamos haciendo programas o desarrollos muy grandes en programación estructurada, el principal problema que tenían los programadores era el mantenimiento y al final entender cómo la construcción de ese programa, porque al final tenían programas de miles de líneas de código que si querían darle mantenimiento a una instrucción, a una operación o a un modelo, se volvía muy complejo. Entonces decían, bueno, tenemos que desarrollar de nuevo, los costes de operación son muy altos, las personas que tienen que trabajar para darle mantenimiento a ese desarrollo se convierten en mucho. Entonces decían, bueno, entonces tenemos que encontrar otra metodología que nos ayude a que estos mantenimientos fueran más baratos, no solo en costo de dinero, sino en personal, en tiempo. Y las metodologías de programación lo que todas las metodologías tienen en común es la premisa de que hay que partir de abstracciones que corresponden a elementos del problema a resolver y que la implementación de la solución debe realizar mediante un conjunto de módulos y preferiblemente reutilizables. ¿Qué quiero decir con esto? Que para nosotros poder resolver alguno de los problemas en los que queremos estar trabajando, necesitamos abstraer el problema. Y ahorita vamos a ver lo que es abstracción. Pero además dicen, bueno, y esos problemas los vas a resolver por módulos. Estos módulos se van a convertir a lo mejor en los métodos y luego dicen que quieren que sean reutilizables. Y el ser reutilizable es una de las características más grandes de la programación orientada a objetos. Bueno, las metodologías orientadas a objetos se centran en las estructuras de datos que, sin embargo, se regalan en un segundo plano a los modelos procedurales o de procedimientos. La base de esta metodología es que una estructura de datos debe contener las operaciones que los modifican. La técnica que se utiliza para obtener esta abstracción de datos es la encapsulación de los mismos en una estructura conocida como clase. Bueno, a lo mejor esto queda muy ambiguo, pero básicamente dice, bueno, yo voy a necesitar tener datos o información que quiero que sean modificados. Y todo eso tiene que estar dentro de un mismo, si quieren llamarlo así, dentro de una misma caja. Y esa misma caja se va a llamar una clase, ¿ok? Y la clase es la unidad fundamental de la programación orientada a objetos. Es como una plantilla, ¿ok?
Más adelante vamos a explicar perfectamente el tema de las clases, pero simplemente ese es el fundamento de la metodología orientada a objetos. El acceso a estos datos contenidos en la clase se realiza mediante operaciones que la propia clase define. Generalmente son métodos, hay un método para asignar valor a estos atributos o a estos datos, y otro método para obtener el valor, ¿ok? Bueno, entonces, por lo tanto, estas operaciones nos van a ayudar a controlar todo el control de flujos, bueno, a todo el flujo de estos datos de información. Al asociar cada dato con unas operaciones que los van a ayudar a estar modificando estos valores. Ambos enfoques son complementarios, tanto el de la programación estructurada como el de la programación orientada a objetos, porque la programación mezcla estos dos, ¿no? Mezcla tanto la programación por procedimientos o la estructurada con la programación orientada a objetos. Más adelante va a quedar todo esto claro, ahorita es teoría, pero con la práctica se van a dar cuenta de lo fácil que es esto. Y bueno, este es el pilar fundamental o los 4 pilares fundamentales de la programación orientada a objetos. El encapsulamiento, que rápidamente les comento, es únicamente la estructura que nosotros le vamos a dar a nuestra clase, con los niveles de acceso, con los métodos tanto públicos como privados. La herencia, que básicamente es un mecanismo por el cual yo creo una clase a partir de otra ya existente, agregándole algún comportamiento especial que yo quiero que tenga. El polimorfismo, que es la capacidad que tiene un objeto o un método a responder de diferente forma a un mismo llamado. Todo esto que les estoy diciendo de teoría es prácticamente el curso y es lo que vamos a estar desarrollando, ¿eh? Y la abstracción, ¿ok? La abstracción, que es lo principal que nosotros debemos hacer para entender cómo vamos a poder resolver los problemas. Y bueno, entonces si hablamos de abstracción, primero les quiero comentar qué dice la RAE sobre lo que es la abstracción, y dice que es separar por medio de una operación intelectual las cualidades de un objeto para considerarlas aisladamente o para considerar el mismo objeto en su pura esencia o noción. A lo mejor no nos queda tan claro qué es la abstracción. Supongamos que ustedes, como un ejemplo, van a la vía recreativa y existe un módulo donde están regalando algunas mascotas, ¿no? Y se fijan en un perro. Lo ven bien ese perro y después van a su casa y quieren entablar ahí el diálogo y oye, ¿y si adoptamos un perro? Oye, pero ¿cómo era el perro? Ah, mira, el perro era como un tamaño mediano, era de color café, tenía las orejas muy bonitas, unos ojos hermosos, movía la cola, tenía su pelo corto, se veía como a lo mejor de 1 año y medio. Eso es la abstracción, ¿sale? Es la capacidad de generar un proceso mental y agarrar las cualidades más representativas de una realidad observada y para después poderlas recrear. Y en ese momento estamos utilizando la abstracción. Y eso es lo que nosotros requerimos en la programación orientada a objetos. Quiero hablarles, antes de pasar a la segunda definición de abstracción, que a lo mejor nos ayuda a que quede un poco más claro, de la caverna de Platón. ¿Alguno de ustedes conoce la analogía de esta caverna? Bueno, la caverna de Platón habla acerca de las realidades observadas. Y la historia cuenta algo así. Resulta que unas personas, desde que nacieron, fueron encadenadas al fondo de una caverna, viendo únicamente hacia una dirección, y esa caverna estaba completamente oscura. Y lo único que ellos podían ver era la proyección de unas sombras que daba una fogata, que hacía la fogata y estas sombras. Ellos, como no sabían nada absolutamente porque todo el tiempo habían crecido ahí, su realidad únicamente era que las plantas, los árboles, las aves o las personas eran planas y en un solo color. Entonces esa era su realidad.
Entonces, las características de los árboles, de las personas y las plantas eran muy similares, ¿no? Planas, a lo mejor se movían y se balanceaban por el efecto que hacen el fuego de la fogata, pero en realidad ni tenían olor, ni tenían color, y solamente tenían contorno o cierta forma. Pero al final eran muy, muy parecidas, y esa era su realidad. Entonces, un día, uno de los prisioneros, ya en una edad más avanzada, logró quitarse las ataduras y dar vuelta, girar la cabeza, y se dio cuenta de que su realidad observada, o lo que él pensaba que era una realidad, en realidad era una mentira, o no tenía toda la realidad como tendría que ser. Y lo que vio fue que esos objetos que él consideraba como realidad, en realidad estaban sujetados por personas que ya tenían una forma, que ya tenían volumen, que ya tenían textura, que tenían color en su vestimenta. Y aparte, lo que él conocía como la luz o el día o estas cosas, era una fogata que era manipulada por una persona también. Entonces, bueno, en ese momento él se dio cuenta de que todo lo que él había pensado, que era su realidad, estaba cambiando. Pero no se quedó ahí, sino que siguió avanzando y logró salir de esta caverna y se dio cuenta de que ahora lo que él pensaba que ya era la realidad, pues tampoco era una realidad, porque tanto las aves no estaban sujetas a un palo y amarradas a una persona, sino que podían volar, podían emitir sonidos, que ahora la fogata en realidad no era lo que emitía luz, no era solamente una fogata, sino que era una esfera en el cielo. También vio que los árboles eran verdes, daban frutos. Entonces, estas características fueron las que le permitió darse cuenta de ahora otra realidad que estaba observando, ¿no? Entonces, todos esos momentos, este personaje logró generar una abstracción, pero a medida que se daba cuenta de la diferencia o de su entorno, pudo abstraer cada vez más cosas o sacar cualidades más específicas de esa realidad que estaba observando. Al final regresa y les quiere decir a sus compañeros que la vida es diferente, que hay todo un mundo allá afuera, y lo juzgan de loco y terminan por asesinarlo porque pensaban que estaba loco. ¿Conocen alguna historia en la humanidad que sea algo así como la caverna de Platón? Que alguien había avanzado en conocimiento y al final lo juzgaron como loco. Muchas no, como la Tierra plana. Como la Tierra plana. ¿Quién era? ¿Galileo Galilei? O que decían que Cristóbal Colón también, ¿no? Que decía que podías llegar a las Indias por el otro lado, ¿verdad? Por el occidente. Bueno, sí, a lo largo de la historia ha habido muchas personas que han estado adelantados a su tiempo, adelantados a su época, y las personas los han juzgado de locos, ¿no? Entonces, a veces lo más difícil de entender la realidad o de entender el punto de vista de otra persona es que no estamos desde su punto de vista. Y entonces por eso no tenemos la capacidad de ver y abstraer todo lo que él sí puede ver y puede abstraer. Bueno, otra definición de abstracción es que es un proceso mental orientado a descubrir los elementos más importantes de una realidad observada. Esos elementos elegidos son aquellos que el observador considera suficientes para producir en el futuro para producir en el futuro una reproducción de la realidad observada. Bueno, considerando esta alegoría a la caverna de Platón, cada individuo producirá internamente una proyección diferente de la realidad en el fondo de la caverna. A nosotros nos suele pasar que a veces vamos a una misma fiesta con un amigo y después cuando estamos contando cómo nos fue en la fiesta o qué pasó en la fiesta, nos damos cuenta de que él vio otra cosa que yo no vi. Y que a lo mejor estuvimos en la misma fiesta y alguien le pregunta, ¿y cómo estuvo? Aburrida. Y a ti te preguntan, no, estuvo genial la fiesta. Entonces, oye, pero estuvimos en la misma fiesta. Sí, pero cada uno de nosotros
tuvo una abstracción diferente de esa fiesta y a lo mejor vio comportamientos o vio características que después hicieron que cada uno diera un punto de vista diferente. ¿Sí les ha pasado o no? No voy a fiestas. Bueno, está bien para los que van. Bueno, este es un ejemplo de la abstracción. Ok, estos, primero, ¿qué son? Esto que estoy proyectando ahorita. La anatomía de una vaca, Ujú. como el logo de una veterinaria. Ok. ¿Alguien más entiende otra cosa? ¿No? Bueno, en realidad sí son dos imágenes. Uno de ellos es una imagen de, supongamos que las dos son de una veterinaria, ¿ok? Y ustedes tienen un gato. ¿A cuál de las dos veterinarias llevarían a su gato? ¿Al de la derecha o al de la izquierda? ¿Al de la derecha? ¿Por qué? Porque tiene un gato en el logo. Entonces, su nivel de abstracción les da como para entender que si tiene un gato ahí, si dice consultorio veterinario y se ve como que es como más para especies pequeñas, ahí lo van a llevar. Lo otro también es un consultorio veterinario, ¿eh? Si tienen a lo mejor un avestruz, ¿dónde lo llevan? Sí, o lo llevarían al veterinario que tiene un perrito y un gatito. A lo mejor algo para grandes especies, ¿no? Un veterinario para grandes especies. Esto nos lo da la abstracción también, porque en realidad ahí nunca nos dice, oye, trae tu avestruz aquí, o trae tu puerquito aquí. Ni en el otro te dice, trae solamente a los gatos, al perro y a lo mejor un pato. No lo dice, pero ya nosotros estamos con la abstracción entendiendo esto. Y bueno, ¿para qué nos sirve la abstracción? En la programación, para entender los problemas. ¿Alguien me puede decir qué es un problema? Problema. ¿Qué es un problema? Una situación Una situación a solucionar. a solucionar. Me parece buena tu definición de un problema porque habla acerca de que hay que solucionarlo, ¿no? ¿Quién más? Es difícil, ¿no? Es difícil definir qué es un problema sin dar un ejemplo. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún problema alguna vez en su vida? Al menos uno. ¿Sí lo han tenido o no? Bueno, en general se puede entender como que un problema es un desafío que demanda una fuerza, demanda agilidad y destreza para ser enfrentado. También podemos entender el problema como una tendencia que ocurre. Y esta tendencia puede ser una fuerza que mueve algo en una dirección. Entonces, si mueve algo, una fuerza en una dirección, es un vector. ¿Ok? Lo podemos definir así. Y entonces ya estamos hablando de que un problema hay diferentes tipos de problemas, ¿no? Hay problemas pequeños y problemas grandes. ¿Ok? Y si tiene una dirección y un sentido, pues es un vector y es una fuerza. ¿Ok? ¿Y recuerdan qué dice la tercera ley de Newton? Sin buscar en Google. ¿Se acuerdan qué dice la tercera ley de Newton? Para toda acción Ajá, hay otra acción con la misma fuerza y al contrario. así es, más o menos, sí. Dice que a toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero en sentido contrario a la primera fuerza. ¿Ok? Les leo la definición y dice, todas las fuerzas en el universo ocurren en pares iguales con direcciones opuestas. No hay fuerzas aisladas. Para cada fuerza externa que actúa sobre un objeto, hay otra fuerza de igual magnitud, pero en dirección opuesta, que actúa sobre el mismo objeto. Y a esta se le conoce como la ley de acción y reacción. Entonces, bajo ese esquema, para cada problema hay una solución, ¿no? ¿Es cierto?
para todos los problemas hay una solución. Bajo este esquema, ¿no? ¿Sí? Este tipo esta ley, porque es una ley, se utiliza mucho hasta en los cómics, ¿no? Que hablan de que existen los villanos porque existe un superhéroe. Y el universo de alguna manera tiene que actuar para contrarrestar la fuerza de que tiene el superhéroe. Entonces, también entra toda esta analogía de que si no hubiera un héroe, no existiría un villano. Y entonces el problema es el héroe, ¿no? Pero bueno, ya nos estaríamos yendo a otra cosa. Ok, entonces ayúdenme a resolver estos problemas, por favor. El hambre, ¿cómo la resolvemos? Comiendo. Sí, pero en el hambre mundial, ¿no? La injusticia, siendo justos. ¿Sí? No, pero las acciones que tenemos que hacer para resolverlas. ¿Cómo le hacemos? La intolerancia. Las guerras. El dolor. La soledad. La envidia, el egoísmo, la vanidad. La apatía. No sé, ¿verdad? Ni me importa. Entonces, ¿cómo las resolvemos? ¿O por qué en todos los años de la humanidad no hemos podido resolver estos problemas? Como dice que tiene que ser de la misma fuerza la reacción, pues, obviamente necesita una resolución más grande, ya sea mundial, entonces no todos cooperan en ese sentido para que se arregle. Puede ser. Su compañero comenta que requiere una fuerza de la misma magnitud. Para estos problemas requiere una solución de la misma magnitud y como requiere la intervención global, muchas personas tienen intereses diferentes y que no quieren colaborar con esto. Como paréntesis, les hablo acerca de los millones de alimento que se consumen todos los días o que se siembran, se cosechan y se procesan todos los días para alimentar animales de granja. Cuando todo ese alimento podría ser utilizado para quitar el hambre a nivel mundial. Pero ese alimento va para el ganado y esas vacas se procesan después en alimento para cierto sector muchísimo más pequeño para alimentarlos con carne, ¿no? Entonces, bueno, dices, bueno, entonces, ¿qué está pasando, no? Podríamos utilizar el alimento que se le da a las vacas para quitar el hambre a nivel mundial, pero preferimos sectorizarlo y únicamente dárselo a ciertas personas, ¿no? Que tienen más ingresos, que tienen más capacidad de adquisición. Entonces, bueno, este es un problema en todos los aspectos, ¿no? Hablé del alimenticio, pero hay muchísimos más. Y bueno, entonces lo difícil de encontrarle una solución es porque un problema puede tener varias aristas, ¿sale? Pueden estar ocultas las situaciones de ese problema. Hay a lo mejor las guerras, no sabemos por qué se dan, o hay mucha información que no vamos a tener y no tenemos. Son demasiado abstractas, demasiado complejas. Son muchos los problemas que hay que resolver individuales para este problema, intratables por el costo, por el riesgo, contradictorias. El de, ¿por qué si yo trabajo más, la otra persona tiene lo mismo que yo? Podría ser ese tema. O si el otro no trabaja, ¿por qué le tenemos que dar? O, por ejemplo, el tema aquí en México, ¿no? Del subsidio de la gasolina. ¿Por qué existe el subsidio para el que gana 200,000 pesos al mes como para el que gana 4,000 y el subsidio es al mismo nivel? ¿Por qué la persona que conduce una Hummer, un Mercedes-Benz, paga lo mismo de gasolina que quien conduce un bocho? Y está subsidiado por el gobierno. A lo mejor ahí son contradictorias, ¿no? Quieres ayudar a la población más necesitada, pero estás ayudando también a los que no lo necesitan. Podría ser un ejemplo. Ustedes pueden tener algunos otros más. Entonces la complejidad radica en aislar, identificar, relacionar, explicar, ordenar, definir, acotar las partes de ese problema o de la situación observada. Entonces podemos ver que un problema se puede dividir ¿en qué? En problemas más pequeños.
Y esta abstracción que nosotros debemos de hacer del problema es la abstracción fundamental de la programación. Nuestro problema más grande lo tenemos que dividir. Tenemos que usar esa máxima de divide y vencerás, ¿verdad? Entonces, vamos a dividirlo en problemas más pequeños y vamos a encontrar soluciones más pequeñas a esta problemática. Y bueno, existe una metodología de abstracción que habla de top-down, que es de ir de lo más alto a lo más bajo, que va de lo más complejo a lo menos complejo. Y básicamente lo que dice es esto. Yo necesito realizar un programa que me ayude al control de la nómina de una empresa. Ok, vamos definiendo qué es lo que se necesita para el control de la nómina. Ok, necesitas calcular las percepciones, las deducciones, los trámites de transferencia interbancaria y la disposición de reportes. Bueno, esas son las cosas que tengo que hacer. Pero a ver, en el cálculo de percepciones, ¿qué tengo que hacer? Tienes que registrar la actividad, asignar las prestaciones y asignar los premios que tenga cada uno de los trabajadores. Perfecto. Y en el cálculo de deducciones, este es un ejemplo, nada más. Tienes que sacar la deducción tributaria y la deducción por otras actividades. Pero además, la deducción tributaria, tienes que ver cuál es la tasa del tabulador, y de las deducciones de otras actividades tienes que ver quién está sindicalizado y a quién le tienes que hacer deducciones por préstamos. Y así con los demás trámites, ¿ven? O sea, cómo este proceso me dice, ok, parto de lo que tengo que resolver, de lo más complejo, pero voy a ir bajando a diferentes niveles. Al final lo que yo tengo que hacer es lo siguiente, trabajar de bottom up, o sea, del fondo hacia arriba. Tengo que ir haciendo los problemas más pequeños y cuando vaya terminando esos problemas me voy a dar cuenta de que estoy terminando con los medianos y al final, ya una vez que termine con estos medianos, voy a tener terminado toda mi solución. ¿Ok? Entonces, este esquema nos ayuda. Lo que me gusta de la programación es que la programación te ayuda a no hacerte bolas, no solamente en el tema de programar, sino en el tema de solucionar tus problemas en cualquier espacio. Nos da las herramientas necesarias para identificar los problemas, descomponerlos en problemas más pequeños e irlos solucionando uno por uno. Cuando terminemos habremos solucionado toda la problemática. Y bueno, la abstracción con la realidad, ¿no? Que viene siendo, nosotros hablamos de una realidad como entidades, las relaciones que tienen estas identidades y el comportamiento que tienen estas entidades. Pues bueno, en la orientada a objetos hablamos del universo, de discurso, la base relacional que van a tener es este universo y la base funcional. Cómo se relacionan, cómo funcionan y de qué estamos hablando. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo de los niveles de estas conceptualización y abstracción de orientado a objetos. Supongamos que nosotros tenemos un problema. Nuestro problema es que existe una oficina en desorden. Y no hablo de limpieza, sino hablo del control interno que debe de tener una oficina. Lo primero que nosotros debemos de hacer es identificar a los actores o a los objetos que interactúan en esta oficina. Y por objetos me refiero a todo, no únicamente a las personas, ¿no? Tanto es el asistente de la oficina, el conmutador, que es el teléfono, el memorándum, que es donde se va llevando el registro de todos los pendientes de la oficina, y la cita. Y bueno, una vez que tenemos identificados a los elementos o los actores o los objetos de nuestra problemática, tenemos que pasar al segundo nivel, que es tanto el de la abstracción, que es el de ver cuáles son sus características más importantes que requiero conocer para mi problemática, como los comportamientos que tienen entre esos actores o entre esos objetos, las relaciones que van a tener. Por ejemplo, del asistente de la oficina me podría interesar su nombre, el área en el que trabaja, la hora en que entra, la hora en el que sale, quién es su jefe, cuál es su especialidad
y qué entrenamientos tiene. Esas serían las características que a mí me interesaría con el cual después voy a trabajar. ¿A qué me refiero con cuáles me interesan? Porque ahí no me interesaría saber si tiene perro en su casa o si no tiene perro en su casa. Tampoco me interesa saber si vive en un departamento o en una casa. No son datos que me interesen para mi problemática. ¿Ok? De la cita me interesaría saber la fecha en que va a ser la cita, la hora, el lugar, con quién se están reuniendo, de qué va a hablar, qué accesorios se necesitan, si voy a necesitar bebidas y bocadillos. ¿Ok? Probablemente eso es lo que requiere esta problemática. Y la relación que tiene el asistente de la oficina con la cita. Y la relación entre ellos puede ser gestiona cita o crea cita. ¿Ok? Este es el fundamento de la programación. Lo que nosotros tenemos que hacer después de abstraer es ver qué comportamientos van a tener estos elementos, ¿ok? Y bueno, entonces, ¿qué comportamiento va a tener el asistente? Pues el asistente va a poder checar la cita, checar entrada, checar salida, programar una cita, modificarla, cancelarla, preparar el lugar, redactar un memorándum, archivar documentos, recuperar un documento. ¿Ven cómo estos son los comportamientos? No me interesa el comportamiento de ir a comer, por ejemplo. Tampoco me interesa el comportamiento de bostezar, ¿no? Esos comportamientos no los requiero en mi nivel de abstracción. Simplemente son los comportamientos que yo requiero en un futuro programar para poder tener el control del control de la oficina. Más o menos entienden el concepto ya de la abstracción y para qué nos sirve en la programación orientada a objetos. Tenemos que tener esa capacidad de entender cómo funciona el espacio o la problemática y los actores, después definir sus características y las relaciones entre ellos y después su comportamiento. Porque ese es el principio fundamental de la programación orientada a objetos. Entonces, una vez que nosotros tenemos el comportamiento del asistente de oficina, nosotros ya podemos tener el control de entrada y salida, llevar la agenda, llevar el archivero y después en agenda llevar la programación de citas y la preparación de espacios. ¿Se fijan? Entonces ya como este concepto ya nosotros estamos resolviendo de esta forma la problemática de la cita. Bueno, les hablo otra vez del paradigma de programación orientada a objetos, nada más como repaso, que les digo que es una técnica que usa objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y buenos programas de computadora. Ya queda más claro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso de objetos y sus interacciones? Este paradigma proporciona una forma particular de programar más cercana a la manera en la que expresamos las cosas en la vida real. Ya estamos de acuerdo, ¿verdad? Porque ya vimos los ejemplos y cómo lo tuvimos que abstraer a los objetos y sus acciones. En este paradigma de programación tenemos que diseñar nuestros programas en términos de objetos, propiedades y métodos. Estos conforman los elementos principales de este paradigma. La programación orientada a objetos expresa un programa como un conjunto de estos objetos que colaboran entre ellos para realizar tareas. Esto permite hacer los programas y módulos más fácil de escribir, mantener y reutilizar. Entonces, nosotros podemos tener el objeto, las características más importantes de ese objeto, las relaciones que tiene ese objeto con otros objetos y el comportamiento que va a tener los objetos entre ellos. Las siguientes clases nosotros vamos a ver vamos a ver ya el concepto de una clase y un objeto con todos los ejemplos para que quede esto muchísimo más claro. ¿Ok? ¿Qué van a necesitar? Vamos a tener que realizar la primera actividad que va a estar en donde, en Proid, está en ecursos.qca.udg.mx. Para los que no tengan su cuenta en eCursos QCA, hay que acudir a CTA, pueden llamar y que les den de alta. ¿Cuál es el curso que tienen que inscribirse? Al de programación orientada a objetos, que es el 130203. ¿Ok? Ese es el curso.
Y bueno, termino con una frase que dice que todo mundo en este país debería de aprender a programar porque nos enseña a pensar. ¿Alguna duda? ¿Cuál es el código de la clase? El código de la clase es el 130203. No van a poder inscribirse si no tienen su cuenta y dado de alta en CTA. ¿Me puedes ayudar? ¿Cuál es la clave de inscripción? Se las voy a dar mañana. Ah, vaya. Gracias.